Es bastante común encontrarnos con personas que creen en cosas increíblemente estúpidas. Por ejemplo, que un carpintero resucitó al tercer día, se elevó al cielo de forma mágica y de alguna manera todos tenemos que adorarlo. O por ejemplo, que los desastres naturales son enviados como castigos divinos para castigar a las personas por sus pecados. O por ejemplo, que si le rezas a tu Dios para que te ayude en un examen de matemáticas, te va a ayudar. Es decir, que Dios ayuda a los que le rezan para sus exámenes de matemáticas, mientras que deja a millones de niños en África muriendo de hambre. Pero la pregunta es, ¿las personas religiosas son estúpidas por creer en estos conceptos tan absurdos? La respuesta es un rotundo no. Y en este video voy a intentar explicarles por qué. Entonces, ¿de dónde proviene el pensamiento mágico religioso? Errores de razonamiento. Todos los cometemos. Es humano, es bastante normal equivocarnos. Todos tenemos un cerebro falible y propenso a razonamientos incorrectos y falaces. Es inevitable. Sin embargo, precisamente el éxito de la religión se basa en explotar estos errores de razonamiento y pretender que, lejos de ser procesos errados que necesitan corrección, son virtudes que te hacen mejor persona. En el ejemplar de noviembre de 2013 del diario de ciencia cognitiva Cognition, Ayanna Willard y Ara Norensayan de la Universidad de Columbia Británica en Canadá realizaron un reportaje acerca de 3 tendencias cognitivas para 3 tipos de pensamiento mágico. Entre estos 3 tipos de pensamiento mágico entra precisamente la creencia en dioses. Diversos estudios muestran que aquellos que piensan de manera más intuitiva son también más susceptibles al pensamiento mágico, y una intuición que proponen precisamente como fundamento del pensamiento religioso es algo que se llama dualismo cartesiano. El dualismo cartesiano es algo que propone René Descartes. René Descartes. La idea del dualismo cartesiano propone que el cuerpo y la mente son 2 entidades completamente diferentes y que existen de manera independiente. Entonces, este tipo de pensamiento da pie a creencias en fantasmas, en espíritus, en entidades etéreas y en dioses, porque son conceptos con mente. Segundo, tenemos otro proceso psicológico relacionado con el pensamiento místico y religioso, es algo que se llama antropomorfismo. El antropomorfismo es esta tendencia que a veces tenemos de aplicar rasgos humanos a entidades y conceptos que no lo son. Entonces, de ahí viene la idea de que Dios escucha tus plegarias y que piensa que aquellos que no lo acepten en su corazón son malas personas y se enfurece con su creación de vez en cuando. Bajo este mismo razonamiento de querer darle rasgos humanos a las cosas, también tenemos esa idea de que el PlayStation se apagó a propósito para hacernos quedar mal en nuestra partida de FIFA online, o que nuestro perro es capaz de entender el idioma castellano cuando le hablamos. Entonces, en la religión se aplica el pensamiento antropomórfico a un creador universal. Es un creador con características humanas. Interesantemente, en la religión se nos enseña que más bien somos nosotros los que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y tercero, tenemos también el proceso de razonamiento teleológico, o sea, verle un significado a las cosas o acontecimientos que no tienen.
Entonces existe esta tendencia de decir que todo pasa por algo y todo es parte de un gran plan, o no existen las coincidencias. Hay cosas que tienen un propósito, como los partidos de fútbol, las sillas, las bicicletas, qué sé yo, pero hay muchas otras cosas que no lo tienen. Por ejemplo, los huracanes, los terremotos, los meteoritos, el volcán Momotombo, el Gran Cañón. Pero aún así sentimos que sí deben de tener significado. Buscar propósitos donde no los hay es una forma de entender y a final de cuentas controlar nuestro entorno. Es una reacción bastante humana el querer entender el mundo que nos rodea y en última instancia intentar controlarlo. Entonces es muy sencillo ver de dónde viene la creencia en un Dios. La sensación que proviene de saber que el universo no tiene propósito y que nadie lo creó puede ser un tanto incómoda para muchas personas. Un sesgo cognitivo es un error sistemático de pensamiento que afecta nuestra capacidad de juicio y toma de decisiones. Las personas afiliadas a un grupo religioso, aunque no son las únicas, suelen presentar estos sesgos de forma más pronunciada que las personas no religiosas. Y de ahí que surge esta idea tan simplista e imprecisa de decir que los religiosos son estúpidos. Algunos de los sesgos cognitivos más comunes en la religión son los siguientes. El efecto backfire o tiro por la culata es cuando una persona tiene una creencia tan firmemente aferrada que al presentarle evidencias de que su creencia es incorrecta, la creencia se refuerza aún más. Cuando algo que creemos que es verdad es desafiado por las evidencias, a veces intentamos defenderlo y rechazar la realidad misma. El problema es que en las religiones se nos enseña que esto debe de ser la norma y se nos enseña que jamás se debe de cambiar nuestra forma de pensar sin importar las evidencias que se nos presenten. Por ejemplo, trata de explicarle esto a un sacerdote y cuenta la cantidad de segundos antes de que te llame hereje. El efecto de arrastre o bandwagon es cuando creemos que algo es verdadero, sencillamente porque mucha gente también cree que es verdadero. Entonces, en las religiones es bastante común que se enseñe que Dios es verdadero o que su religión es la verdadera porque millones de personas lo creen así. En mi video anterior de 25 frases trilladas que todo ateo ha escuchado alguna vez en su vida, llegué a hablar de este efecto, pero muy brevemente. Con esa frase popular que los padres dicen a sus hijos: si tus amigos se tiran de un pozo, tú también. Sin embargo, va un poco más allá. El efecto bandwagon también ocurre porque naturalmente estamos predispuestos a estar en grupos sociales. Al querer desafiar la creencia del grupo que nos rodea, el contexto al que estamos acostumbrados, nos arriesgamos a recibir rechazo por parte de las personas. Naturalmente eso nos causa conflicto y nosotros tratamos de evitarlo. Es por eso que las personas religiosas difícilmente dejan su afiliación religiosa, porque estarían dejando a su familia y a sus amigos y a todas las personas con las que se criaron. Por cierto, si alguno de ustedes es una persona creyente que tiene miedo a que si abandona su religión va a quedarse solo y nadie va a acompañarlo, se equivocan. Hay gente como yo que estará ahí para ustedes. El sesgo confirmativo pasa cuando vemos el mundo a través del filtro de nuestras creencias preconcebidas y tendemos a prestarle atención solo a lo que confirma lo que creemos que ya sabemos, lo que nos hace pensar que acontecimientos que se parezcan o más o menos se parezcan a lo que queremos creer sean vistos como evidencias o incluso pruebas.
En la religión, por ejemplo, se enseña que habrá falsos profetas que guiarán a los creyentes por el mal camino. Entonces, cuando vean los videos de su servidor, van a tomarlos como evidencia irrefutable de que la Biblia está en lo correcto. Aquí también entra algo que se llama pareidolia. La pareidolia es cuando intentamos ver caras y formas donde no existen. Cuando vemos caras en la pared, cuando vemos formas en las nubes, etc. Entonces, para una persona religiosa, el ver algo que se parezca al rostro de Jesucristo o a la Virgen María, qué sé yo, en un pan tostado o en una pizza, cuenta como prueba irrefutable de que su deidad existe. Es bastante común pensar que las cosas eran mejor antes. El declinismo es precisamente ese sesgo que tenemos a imaginarnos el pasado de forma romántica. Todo estaba mejor antes y la situación está empeorando día con día. Sin embargo, esto no se basa en la realidad objetiva. Simplemente proviene de nuestro disgusto irracional por las cosas nuevas. Entonces, en el pensamiento religioso se enseña que el mundo está en decadencia precisamente porque la población se está alejando cada vez más de las religiones. Y en algunos casos se enseña que el mundo se está acabando. De ahí que los devotos sean fieles a su religión, puesto que ésta les está ofreciendo una sensación de alivio, de respuesta, de salvación. Entonces les están vendiendo un fin del mundo imaginario y al mismo tiempo una salvación imaginaria. El efecto Dunning-Kruger es cuando las personas incompetentes sobreestiman su conocimiento y sus habilidades. El problema es que este efecto se ve duramente acentuado por la religión, ya que sin importar tu poca habilidad o la poca información que tengas en tu mente, se te enseña que al creer en Dios o en dioses, ya tienes todas las respuestas a todas las preguntas del universo y no necesitas saber más. Entonces, sucede que el creyente llega a pensar que sabe más que cualquier no creyente. Este efecto se acentúa aún más cuando se estudia teología. Entonces, ocurre que gente como William Lane Craig, con muy poco conocimiento científico y un ego que se extiende más allá de la constelación de Orión, quiera intentar debatir el origen de la vida y del universo con personas que son verdaderamente expertas como Richard Dawkins. El sesgo endogrupal ocurre cuando pensamos que las personas que pertenecen a nuestro grupo social o a nuestra misma ideología están en lo correcto, mientras que las demás personas sencillamente no lo están. Entonces, los creyentes son los que merecen la gloria del Señor, los que son sabios, los que son dignos. Y los no creyentes siempre son los ignorantes, merecedores de la ira de Dios. Y los creyentes en otras religiones son impuros, pecadores e igualmente merecedores de la ira de Dios. El sesgo del mundo justo es bastante común cuando se enseña que todo pasa de acuerdo al plan de Dios, ya que todo es parte de sus caminos misteriosos. Por lo tanto, todo lo que acontece en el mundo, favorable y no favorable, tiene un propósito y una finalidad, según esta forma de pensar. Es decir, de alguna manera, millones de niños muriendo en África, las enfermedades azotando países pobres, el cambio climático, tienen un propósito y son parte del gran plan maestro de Dios.
Les agradezco haber visto este video. Si les ha gustado, por favor den clic en el botón de manito arriba. Si no les ha gustado, por favor, manito abajo. Exprésense libremente. Dejen los comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Los religiosos son estúpidos? ¿No lo son? ¿Por qué? Arguméntenlo. Si les ha gustado el contenido, suscríbanse. Habrá mucho más de donde salió este. Yo soy el Falso Profeta y nos vemos hasta la próxima. Gis Revido.